Bien, alumnos del cuarto año de educación secundaria, muy buenas tardes. Hoy día, miércoles 23 de septiembre, oficialmente comienza una nueva estación, la estación la más bonita de todo el año, llamado la primavera, ¿no? Porque la florecita, los pajaritos, las maripositas, el campo se reverdece. Bueno, acá en Lima no tenemos campos, ni tampoco bosques, ni nada. Bueno, la arenita, las piedritas, qué sé yo. Entonces, pero ya está comenzando, ¿no? A cambiar el clima, ya se siente un poco abrigado, es propio de la estación. Bienvenido a la primavera, bienvenido Día de la Amistad, bienvenido Día de la Juventud, divino tesoro. Juventud, divino tesoro, que son ustedes. Bien, entonces a todo eso comenzaremos con nuestro desarrollo de nuestros temas. Y el día de hoy vamos a hablarles algo de lo que ya en clases pasadas hemos estado conversando acerca de lo que era el indigenismo, ¿verdad? El indigenismo. A ver, ¿qué entendemos por indigenismo? ¿Quién desea levantar su notita que están por ahí algunos? ¿Me pueden decir a alguien qué entendemos por indigenismo? Porque la clase del día de Es un hoy, movimiento en el cual los literatos defienden a las personas indígenas. muy bien, son principalmente un movimiento literario, ¿no? O artístico, porque hay que hablar de movimiento artístico, y cuando hablamos de artístico, incluye la literatura, las artes plásticas, la escultura y todo lo que es arte, pues, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, vamos a leer el chat, porque está muy activo, me dice Daniel Ruiz, Álvaro, primero, una corriente literaria que habla sobre los tratos que sufren, los maltratos, será, que sufren los indígenas, claro. Movimiento político y cultural que defiende la identidad política y social y el valor de la cultura americana. Está bien, pero aunque la cultura es todo, la cultura americana es todo, pero dentro de la cultura americana había un sector postergado, casi invisible para muchos, que eran los indígenas. Ellos no existían, ellos no estaban en la estadística. ¿Por qué? Porque eran, digamos, propiedad de algunos cuantos, ¿no? Los famosos terratenientes, hacendados. Pero ellos también tenían sus costumbres, sus tradiciones, su forma de ser, su forma de hablar, ¿no? Y nadie se dedicaba. Hasta que aparece este movimiento literario llamado indigenismo, en la que allí hacen mención a todos aquellos que habitaban casi todo nuestro Ande peruano, principalmente nuestro Ande peruano. ¿Y qué había pasado? A ver, ustedes saben, mis queridos alumnos, hay un fenómeno que se ha dado o se sigue dando en la actualidad, que es la migración. ¿Qué cosa es la migración? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué Cuando es una persona migración? viaja de su país a otro país, ¿Necesariamente de su país nomás será? En el lugar donde reside. Ya, claro. O sea, la migración, mis queridos alumnos, es como Nayeli dice y también Nicole, pero hay que en menor escala. Por ejemplo, ¿no? Eh, tu lugar de residencia es un determinado, valga la redundancia, un determinado lugar. ¿Perfecto? Tu residencia, donde habitas, donde vives. Pero por situaciones y por cosas tienes que salir de allí, irte principalmente a las capitales para buscar oportunidades de vida, para mejorar tu empleo, porque en la zona ya pues tu chacrita no da, tus ganados se te murieron, o de repente existió esto, los fenómenos que se van dando, y vienes a la capital con la esperanza de conseguir una mejor vida. ¿Perfecto? Y te instalas acá en la capital. Pero en la capital, ¿dónde irían estas personas que migran mayormente? A ver, a ver el chat que nos dice mientras voy preguntando.
Muy bien, Daniel Ruiz, claro, ahí está. Muy bien. A ver, les he hecho una pregunta a mis queridos alumnos. A ver, ¿quién me establece, quién me dice? Miren, alumnos, cuando ya la primera migración, justamente que se da del campo a la ciudad o a las ciudades, principalmente a la capital, o sea, Lima, y el Callao, por cierto, que comprende todo, eh, mayormente vienen de su lugar de origen. ¿Por qué? Por varias situaciones, ¿no? A buscar mejoras. Pero acá en Lima, si bien es cierto, no encuentran la oportunidad como para que puedan habitar. ¿Y dónde irán? Lo que se llaman las famosas invasiones. Invasiones. ¿No? O sea, organizan un grupo de personas y ¡boom! La gran mayoría de los distritos de nuestra Lima metropolitana y el Callao, chicos, ha sido producto de las invasiones. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Villa El Salvador, el 5% solamente han sido zonas urbanizadas, pero casi el 95% han sido producto de invasiones. Entonces, cuando se dio eso, se creó, ¿qué cosa? Un nuevo distrito. Y se llama Villa El Salvador. Lo mismo San Juan de Miraflores, lo mismo San Juan de Lurigancho, lo mismo San Martín de Porres. Y así vamos a ir encontrando en casi todos los distritos. Lo mismo sucede en el Callao, ¿no? Ventanilla, por ejemplo, solamente Ventanilla, las zonas residenciales o que existían como tal, era la Naval, era Ciudad del Deporte, era este grupo que está acá en Pedro Cueva, y por ahí me cansé de contar. Después todo Ventanilla, casi todo, han sido producto de invasiones. También los ex empleados de la Marina, no sé cómo se llama el costo de la Naval, que es también una nueva cooperativa que se ha formado. Los licenciados también creo que es una cooperativa de vivienda, y así. Pero después, chicos, todo ha sido producto de la invasión. ¿Por qué? Porque la migración se ha dado a grandes escalas a partir de los años 50, a partir de los años. Entonces, Lima, hasta los años 50, todavía no tenía las famosas invasiones, ¿no? Entonces, la primera migración que se da es justamente en los 50. ¿Cuál es el lugar que optaron por invadir primero? Fue el Cerro del Agustino, el Cerro San Cosme, ¿no? Que está en el Agustino. Si cuando uno va, por ejemplo, a La Victoria, a La Parada, al frente vas a ver un cerro poblado, lleno. Allí, por ejemplo, está el Cerro del Agustino, el Cerro del Agustino, o San Cosme que le llaman, ¿no? O el Cerro El Pino también. Son 2 o 3 cerros. El otro lado donde también se invade, de los cerros ya estoy hablando, es la que está en Hacho, por el centro de Lima. En Hacho no han visto un inmenso cerro, arriba, en la parte de la cima, está una cruz, ¿verdad? Pero todo está lleno de casas, de casitas. Entonces eso también es producto de Esas vienen a haber sido las primeras invasiones. Y justamente el día de hoy, ¿por qué profesor nos está hablando? Porque justamente el día de hoy que les voy a tocar el tema es la generación del 50, o sea, 1950 para adelante, un poco. Y allí sobresale este gran escritor, este gran cuentista, llamado Enrique Congrains. Enrique Congrains. Y justamente el cuento que les voy a hablar el día de hoy es El niño de junto al cielo. Del niño de junto al cielo. A ver, ¿alguien ya pensó por qué habrá titulado, Enrique Congrains ha titulado de esta forma, el niño de junto al cielo? A ver, ¿por qué cree? ¿Nadie tiene una Porque el niño quería vivir en un lugar mejor.
Ya, podría ser una... ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? Porque, como les vuelvo a repetir, la primera migración se da para que puedan habitar los cerros cercanos. Ahora, ¿por qué el Cerro del Agustino, que es el San Cosme y el Pino, son dos cerros, por qué se invadió? ¿Por qué? Porque en la parte de abajo está la famosa, lo que le llaman la parada. Y todos los provincianos, los migrantes, siempre su centro de actividades fue la parada. Allí trabajaban de diferentes formas. Entonces, más rápido para llegar a su casa, invaden estos dos cerros que están en el Agustín. Y también el otro cerro, que es la del Cerro San Cristóbal, que es la de Hacho, que está en Hacho. Miren, ¿cómo se da? Porque están cercanos a la ciudad. Entonces, mayormente eran para que vayan a trabajar a las casas. Acuérdate que antes, pues en los 50 todavía no existía Miraflores, no existía San Isidro, no existía La Molina, no existía pues estos distritos, digamos, residenciales. Lima se centraba solamente por allí, en Barranco, se centraba lo que era Lima Centro, un poco el Rímac, y por allí Breña, Jesús María y nada más. En los años 50. Después todo era despoblado. El Callao, por cierto, también el Callao. Callao cercado, ¿no? Pero la única avenida que unía, por ejemplo, Callao con, en los años 50, Callao con Lima era la avenida Colonial. La que termina en la Plaza 2 de Mayo, no, esa es la única avenida. Después todo era chacra. Chacras, eran haciendas, eran establos, ¿no? De esa forma. No sé si ustedes se acordarán, quizá algunos desde muy pequeños, cuando, por ejemplo, tú te ibas del aeropuerto a Ventanilla, había algunos sectores, por los lados de la carretera, los lados, habían chacras. Se cultivaba, pues, algunos frutos, verduras, etc. Después ya comienza nuevamente a crecer el cemento y se va dando, ¿no? Lo que se llama la ciudad. Algunos todavía por ahí, uno que otro, unas chacritas todavía existen. Entonces, más o menos así era Lima de antes, en los años 50. Entonces, se van dando las migraciones y se van ya poblando. Entonces, decían mayormente la gente de provincia, el único trabajo era de jardinería o de repente cuidando construcciones, ¿no? Lo otro era trabajar en construcción cuando se estaba dando. Otros trabajaban, la gran mayoría, en la parada, pues eran de diferente forma, trabajaban. Y los otros, o las mujeres mayormente, las señoritas o jóvenes, iban a trabajar a estas casas que les digo como empleadas, que es la que estaba en el centro de Lima, Barranco, por ahí. Entonces tenían que estar cercanos porque todavía no había nada en Lima. Y justamente habla de un niño que migra, un niño todo inocente de la sierra, y el autor lo titula porque ¿dónde vive él? Vive en un cerro. Y ahí viene el niño de junto al cielo. O sea, el cerro, estamos haciendo una metáfora que casi pues, si uno lo ve imaginariamente, llega como al cielo. Entonces de ahí viene el título. Veamos entonces, ¿quién fue Enrique? Primero te voy a hablar el movimiento de la generación del 50. El movimiento de la generación del 50. Estamos hablando de 1950, ¿no? La generación del 50 es un momento en que la narrativa se vincula de sólidamente con el tema del desarrollo urbano. Entonces Lima comienza a crecer urbanísticamente. Lima vivía una pasividad, una tranquilidad, porque vivía con sus distritos de la playa, que era Chorrillos, que era Barranco, y de ahí tenías que tomar tu tranvía, no había metropolitano, ni metro, ni combi, ni nada, solamente tranvía, llegabas al centro de Lima, y de ahí te distribuías para diferentes lugares. Miren, ¿no? Pero comienza a darse lo que es el desarrollo urbano, comienzan ya a crecer más avenidas y todo. Y la experiencia de la migración andina, eso es lo que le decía, la migración andina, o sea, de la sierra migran hacia Lima. Un incremento drástico de la población a partir de finales de la década del 40.
por estar muy relacionada con el cine neorrealista italiano. Presenta la realidad de la urbe cambiante, la aparición de personajes marginales y problemáticos. Claro, todos los que emigraban, pues no todos se dedicaban ¿a qué? A trabajar, ¿verdad? Sino también pues ya crece la delincuencia. O sea, los rateríos, los carteristas. Esos son los primeros delincuentes que aparecen en Lima. Aunque carteristas siempre han habido, ¿eh? Pero el que, por ejemplo, anteriormente ha venido, ha migrado, para los que llegan recién, ¿qué sucede? En otras palabras, pues, términos, digamos, digamos coloquiales, diríamos, pues son los que los agarran de punto, del horno, como dicen ustedes, y los roban, etcétera, ¿no? Entonces, la aparición de personajes marginales y problemáticos. Entre los narradores más representativos resaltan, aparte de Enrique Congrains, digo, está Julio Ramón Ribeiro, con Los gallinazos sin pluma, 1955. Enrique Congrains, con el libro de cuentos Lima, Hora Cero, de 1954, es donde he sacado este cuento que le voy a explicar el día de hoy. Y la novela, no una, sino muchas muertes, en 1957. Y Luis Loaiza, junto a los narradores, surge un grupo de poetas entre los que destacan Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Bailey, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara. Estos poetas comenzaron a publicar su obra a partir de fines del 40. Tal es el caso de Romualdo, luego lo harían Rosé, Delgado, Bendezú, Bellí, Guevara. Además, este conjunto se vinculó entre sí no solo por la relación interpersonal, sino que desde el punto de vista ideológico se relacionó con el marxismo y el existencialismo. O sea, ellos tomaron ya posición política. Eran personas que estaban, pues, inclinados hacia lo que en ese entonces estaba de moda, el marxismo. El marxismo es una ideología que es la lucha por los pobres, por los más necesitados, ¿no? Y también se le llama el existencialismo. ¿Cuáles fueron las características de la generación del 50? Tratan el tema de la ciudad a partir de la migración. Aquí ya las novelas ya no serán como en el indigenismo. Cuando hablan del indigenismo, ¿a qué lugar se refiere en las novelas? ¿Alumnos? Repito la pregunta. Cuando los novelistas de esa época, en sus obras, hablando del indigenismo, ¿qué lugares mencionan? ¿Qué parte? ¿Las chacras? Las chacras, el campo, la vida rural, ¿verdad? El campo, las chacras, la vida rural. Pero a partir de los 50 ya no se habla del campo. Ahora se hablará en las novelas acerca de la migración. De la migración. O sea, la gente que migra y llega a la ciudad. Esas historias nos relatarán. Innovación de la técnica literaria, es el monólogo interior, estructuración equilibrada de relato, aceleración y montaje de los tiempos narrativos y la mayor transparencia expresiva. O sea, tenía que ser como un cuento, como una expresión, ¿no? Propiamente. Enfoca los problemas de los migrantes provincianos y de las barriadas. Cuando se habla de barriadas, mis queridos alumnos, esto es lo que yo les digo, se van haciendo las famosas, ¿qué cosa? Invasiones, las famosas invasiones. Utilización de un lenguaje alegórico y de variedad de ellos. ¿Por qué? Porque pues migran con todas sus costumbres, su forma de hablar y todo. Exponen los problemas de la clase media. La gente que más o menos ya tenía una casa establecida, ¿no? Propiamente, a ver, como personajes secundarios. Pero en real medida, ¿quiénes eran los personajes principales? Eran los que emigraban. Situadas en este contexto de modernización, desarrolla las corrientes neoindigenistas, o sea, neo significa ya nuevo. Los nuevos indígenas, ¿quiénes serán los nuevos indígenas? Los que llegan a la capital, los que migran a las ciudades. Esos son los nuevos indigenistas, ¿claro? Los neorrealistas y fantástica, por cierto, cuando el migrante llega de las provincias a la capital o a las ciudades, viene con todo, viene con sus costumbres, sus formas de hacer, sus tradiciones, sus alimentos, etc. Por eso que comenzamos nosotros cada cierto tiempo a ver, por ejemplo, las fiestas patronales. ¿En conmemoración de qué?
de su pueblo, de su tierra, etcétera, etcétera, con toda la parte fantástica, ¿no? Desarrollan el concepto del escritor profesional, ¿no? Entonces son las características propias de las novelas de la generación del 70. Y ahí está Enrique Congrains. Él nos ha acompañado bastante tiempo, ha escrito muchos cuentos, muchas obras. Entonces, él pertenece a la generación del 50. Su biografía, vamos a hablar de Enrique Congrains, ¿quién fue? Nació en Lima en 1932. Desde muy joven se nutrió de la lectura de las obras clásicas, de los grandes de la literatura universal. Esto lo quiero decirles, chicos, que siempre los escritores se han nutrido de alguien. Inclusive el mismo Vargas Llosa se ha nutrido de muchos escritores universales. ¿Por qué? Porque leía y quizás hasta a veces copiaba parte de su estilo de esos escritores. Y nadie nace sabiendo, salvo los griegos, ¿no? Los que iniciaron todo esto de lo que es la literatura. Pero después siempre toman algunas cosas los escritores modernos. Hasta que en 1954 nos sorprendió con su primer libro de cuentos, Lima, Hora Cero. ¿No? Hora Cero. Allí, por ejemplo, tenemos esto de aquí. Ya. A ver, un ratito, chicos, un ratito, por favor. A ver, un ratito, por favor. A ver, alumnos, sí, de nuevo, a ver, por favor. La disculpa del caso, por favor, porque justo han venido para ver una situación aquí, me hagan un trabajo acá en la casa, y les digo, pues el peruano es tan incumplido, me dice a las 10 de la mañana y mira qué hora llega. Bueno, no sé. Pero vamos, seguimos. Entonces, les decía de que en 1954 nos sorprendió con su primer libro de cuentos, Lima, Hora Cero. ¿Ya? Entonces, así le tituló él Lima, Hora Cero. El cuento, el libro de cuentos. Aquí en este libro había muchos libros, perdón, muchos cuentos. ¿Ya? Y una de ellas es la que justamente el día de hoy vamos a conversar. Su carrera de escritor lo alternó con la promoción cultural. Congrains está considerado como uno de los escritores más importantes de la generación del 50. Entonces, quizá por ello, mis queridos jóvenes, es la importancia de este escritor. De la forma partes otros escritores notables como Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Otro cuentista, Luis Loaiza, Carlos Zavaleta, Vargas Vicuña y algunos otros que ya lo hemos mencionado, ¿verdad?
Él fallece en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 6 de julio del 2009. Mira, mucho tiempo nos ha acompañado. Nació en el 32 y fallece en el año 2009. Y siempre ha ido publicando libros, cuentos y todo ello. Bien, entre sus obras principales de Enrique Congrains, Lima Hora Cero, de aquí vamos a sacar justamente El niño junto al cielo, Quilluyo, cuentos del 55, No una sino muchas muertes, novela del 57, Domingo en jaula de esteras, cuentos, El nadador de historias, novela 2008, y 999 palabras para el planeta, una novela que lo publicó, miren, en el año 2009. Entonces, como ustedes están viendo, ha sido un escritor prolífico, un escritor que ha publicado muchas novelas. Ahora sí ya entramos propiamente a la obra, El niño de junto al cielo. A ver, ¿de qué nos habla esta historia? Un día el niño Esteban, al cerro del Austino de Lima procedente de Tarma, o sea, el niño Esteban era de Tarma, llega a Lima como todo migrante. Tarma, esta ciudad está ubicada en el departamento de Junín, es una provincia y está en la sierra. Entonces él llega a Lima y se instala en el cerro del Austino. Eso es lo que yo les venía diciendo. Al día baja del cerro para conocer la ciudad de Lima y se encuentra junto a la pista 10 soles. O sea, cuando baja se encuentra 10 soles. Un billete de color anaranjado. En ese entonces, en los 50, quiero decirles que se le llamaban también una libra, un billete del color naranja, o anaranjado, perdón, que señalaba ahí, que tenía el costo de 10 soles. Esteban lo recoge, lo acaricia suavemente con suma emoción y luego lo mete en su bolsillo. El niño sigue su camino y se encuentra con el pícaro Pedro, que tiene 10 años y que vive en la calle. O sea, ¿cómo le podríamos llamar a Pedro? A ver, en tiempos ahora, ¿qué nombre recibe? El que habita o vive en la calle. A ver qué dice el chat. Huérfano, no, tiene otro nombre. No sabemos de Pedro. Pedro de repente por su decisión de él vive en la calle. ¿Vagabundo? No, tiene otro nombre, como a veces le dicen. ¿Qué cosas son los niños que viven en la calle? Que viven robando, que se agrupan entre muchos. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿qué dice el chat? Choro, no, pandilla. Pero ¿quiénes integran este niño de...? Ah, muy bien, Daniel Ruiz. Pirañitas, los pirañitas. Entonces, considerando, ojo, en los 50 todavía no se le decía pirañitas, sino ya después esta denominación nace a partir de los 90, o sea, sociológicamente ya los estoy explicando, jóvenes, para que usted tenga una diferencia, ¿no? Entonces, cuando Congrains habla sobre este libro, nos señala de que Esteban, que era el niño migrante que llega de Tarma, se encuentra con Pedro, pero Pedro ya es un niño que tiene, como se dice, en calle, porque vive en la calle. Era un pirañita, en otras palabras, considerándolo en la actualidad, ¿no? Esteban y Pedro se hacen amigos, imagínate, ¿no? Se hacen amigos. Esteban le cuenta a Pedro que se ha encontrado un billete de 10 soles. Ojo, que acá te menciono que los migrantes, principalmente los del Ande, son bastante ingenuos. Ojo, que no es decir tonto, ¿eh? Cuidado. ¿Qué cosa es ser ingenuo? A ver. Es muy inocente, le cree a los Muy demás. Le bien, dice. claro, señorita, muy bien, Valeria. Muy bien. Son inocentes, son ingenuos, porque todavía, si uno viaja, por ejemplo, al Ande, todavía encontramos gente sana, gente que de repente puede dejarlo tranquilo, junto a su puerta, ¿no? Estoy hablando de los pueblitos, ¿no? Me refiero. Claro, en las ciudades ya ahora también, pues, el vandalismo, la criminalidad, el robo existe. Pero, por ejemplo, en los pueblitos, pues mucha gente a veces deja junta nada más su puerta y tranquilo y no pasa nada. Entonces, más o menos, en los años 50, cuando migra Esteban, pues era eso. Y con toda la ingenuidad, le cuenta
a este Pedro, ¿no? Sobre que se ha encontrado un billete de 10 soles. Pedro, al ver el dinero, siente un deseo grande de apropiarse lo que Esteban guarda en el bolsillo, con mucho recelo. Vivo él, ¿no? Entonces dice, a este ahora le aplico algún cuentito, le hago y pum, me voy a apoderar de los 10 soles. Pedro convence a Esteban para emprender un gran negocio rentable. Miren, ¿eh? Miren lo que le dice Pedro. ¿Eh? ¿Qué negocio rentable? Pues, pero este ya pues tenía toda la picardía, ¿no? Comprar y vender revista, le dice, ¿no? Vamos a comprar y luego revendemos revista. Miren, chicos, el entretenimiento de antes, quiero decirlo en los años 50, 60, 70 quizá, parte de los 80, les digo, de que, ¿qué es lo que le divertía a mucha gente? Eran los famosos cómics, o le llamaba en ese entonces revistas. Eso era pues como una especie de dibujo animado para nosotros, en la actualidad, ¿no? Para los niños. Y en ese entonces, por ejemplo, se daba ello, lo que se conocía como revistas. Ambos muchachos viajan en tranvía, eso es lo que les hablaba, ¿no? Antes Lima unía todos estos lugares que les decía con el tranvía. El tranvía era una especie de unos coches pequeños para una capacidad pues de 30, 40 personas y que se trasladaba a través de una riel y hacía su recorrido. Se iban a Barranco, a Chorrillos, al Rímac, al centro de Lima. Eso era el recorrido. Ah, y también salían para el Callao. Entonces, ambos muchachos viajan en tranvía al centro de Lima y compran las revistas. Van a la Plaza San Martín, que eso sí existe, está la Plaza San Martín, y se ponen a vender las revistas. Cuando ya casi todas las revistas se habían vendido y la plata estaba en poder del pícaro Pedro, este le dice que todavía no ha almorzado y le encarga a Esteban que vaya a comprar un pan y un bizcocho. El niño Esteban inocentemente obedece y se va a comprar y al regresar no encuentra ni a Pedro ni a las revistas que faltaban vender. Espera un buen tiempo y Pedro no regresa. Esteban vuelve a su casa de junto al cielo, ahí viene el nombre, porque vive en el cerro, en el Agustino, el nombre por eso viene, muy desengañado de su amigo Pedro. ¿Se dan cuenta? Esto más o menos es el argumento. Resumidamente, por cierto, hay muchas aventurillas que tienen ellos, porque son amigos, y llega al final a engañarlo prácticamente. Se aprovecha de la ingenuidad de nuestro amigo Esteban. ¿Dónde fue el escenario? Y estas son ya las preguntas que, mira, estamos respondiendo a las tareas que podría yo dejarles. Ya los estoy haciendo para que se dediquen a estudiar sobre la exposición que tienen ustedes, chicos, ¿ya? Entonces, las acciones. ¿Dónde ocurre esta historia? Las acciones o hechos que realizan los personajes se desarrollan en la ciudad de Lima. La bestia del millón de cabezas, así lo llama Enrique Congraves, a Lima. La bestia del millón de cabezas. Miren, en ese entonces eran 1 millón nada más. Ahora, ¿cuántos habitantes somos entre Lima y el Callao, chicos? A ver, jóvenes, ¿tienen idea? 10 millones de habitantes. Imagínense. Casi el tercio de la población del Perú habitamos en Lima y el Callao. Y en ese entonces eran 1 millón y el gran Enrique Congraves lo llama Lima la bestia del millón de cabezas. Centrándose como escenario principal, ¿qué lugar? La Plaza de San Martín. Ojo, Pedro, entre otras cosas, que era el pícaro, le cuenta entre uno de sus cuentos a Esteban, le dice que él había comprado, ¿sabe qué cosa? La Plaza San Martín. Claro, eso por cierto está en toda la historia que le cuenta, ¿no? De Pedro a Sebastián. Inclusive le dice que él estaba pensando vender parte de la Plaza San Martín. Y le decía, ¿sabe qué cosa? Que tiene un precio con el caballo
y sin el caballo. Entonces, mira, todas estas historias te voy narrando porque Enrique Congreve en su novela escribe, en su cuento, perdón, escribe todo ello. Y ahí ya nos estamos dando cuenta de la habilidad para mentir, para estafar, para engañar. En este caso de Pedro, un niño de 10 años. Claro, era un niño ya pues que tenía mucho mundo. ¿Por qué? Porque vivía en la calle, ¿no? Y veía de todo, pues. ¿En qué época tiene lugar esta historia? A ver, en la época contemporánea. Sobre todo en la década de los 50, donde muchos provincianos fueron engañados, estafados y desprovistos, según demostrado en el programa narrativo. Por lo que los capitalinos, ofreciendo grandes negocios que en realidad fueron artimañas para despojar de lo poco que poseían los demás. Entonces, más o menos, estamos llegando a una conclusión en esta segunda pregunta y a la vez en la respuesta que nos da Enrique Congreve. A ver, los personajes, aquí más o menos está el gráfico, ahí está el cerro, está habitado, ¿no? Y ellos bajan a la capital, perdón, a la ciudad, y ahí pues sabemos de que él es Pedro y él es Esteban. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Pedro, Esteban, la mamá de Esteban, el tío de Esteban, los muchachos que juegan a las bolitas en la vereda. ¿Cuál es el personaje principal? Esteban. Es un niño provinciano que llega de la Sierra, Tarma específicamente, para conocer Lima con tan solo 10 años. Un niño bueno que su suerte se convierte en tristeza, es inocente y demasiado confiado que es engañado por Pedro, como ya los había narrado a ustedes. El otro personaje es Pedro, es un niño palomilla que tiene malas costumbres, sin suerte y demasiado ambicioso que vive en la calle y que no tiene ni padre ni madre. Es limeño y le engaña vilmente a Esteban. Era alto y de ojos inquietos, ¿no? Entonces, ahí también Enrique Congreve nos describe a los personajes. Y dentro de ello, ¿qué problema tendríamos? ¿Qué cosas se darían? A ver, ¿tenían algunos problemas los personajes de la historia, personas o animales? Sí, tenían algunos problemas de los cuales son la avaricia de Pedro, aquí más o menos, bueno, no era así específicamente, ¿no? Está Pedro, la avaricia de Pedro, la inocencia de Esteban, la sociedad frente a las personas de bajos recursos y humildes. Entonces aquí tenemos qué cosa, los problemas de los personajes de la historia. ¿Cuál era el problema central dentro de la historia? El tema central o principal del cuento es el engaño de un muchacho pícaro limeño, Pedro, un niño humilde y provinciano recién llegado a la capital, que es Esteban. Y ahí está la acción. ¿Cuáles fueron los hechos, cosas que pasan más importantes dentro de esta historia? El niño Esteban se encuentra 10 soles. Ojo, cuando tú, por ejemplo, comienzas a poner las acciones propiamente, vas observando, ¿no? ¿Qué parte? Esteban se queda observando el juego de los niños y hace amistad con Pedro, un muchacho pícaro. Esteban, muy confiado, le cuenta a Pedro que se ha encontrado 10 soles, el billete anaranjado. Pedro le propone realizar un negocio rentable. Esteban y Pedro acuerdan mutuamente efectuar por la tarde un gran negocio. Esteban almuerza y regresa. Esteban y Pedro viajan en tranvía al centro de Lima, Plaza San Martín. Los dos muchachos instalan el negocio de las revistas en la Plaza San Martín. El negocio resultó redondo, se vendió casi toda la revista. El mentiroso Pedro le envía a Esteban a que compre algo para comer, pues dice no haber almorzado. El niño Esteban al regresar se encuentra con la ingrata sorpresa de que su amigo Pedro no estaba. Lo busca desesperadamente y no lo encuentra. Luego lo espera por 2 horas y Pedro no aparece. El niño Esteban regresa a su casa muy triste, estafado, engañado y todo lo que había realizado. ¿Cómo resolvieron finalmente sus problemas los personajes de esta historia? Los personajes principales de esta historia resolvieron sus problemas de manera no muy agradable, ya que Pedro le tendió una trampa a quien decía ser su mejor amigo Esteban, engañándole al decirle que compre revistas. No, la avaricia de Pedro hace que quiera quedarse con todo el dinero, enviando con engaños a Esteban a comprarlo para comer y así poder él huir con todo el dinero. ¿Qué era lo que la historia intenta comunicarnos? Que no debemos aprovecharnos. Ojo, acá ya la reflexión, la reflexión. Y espero que ustedes también en su quehacer diario tomen en cuenta. Que no debemos aprovecharnos de la inocencia de los provincianos, pero también hay que desconfiar de las personas que recién conocemos. Ojo, ¿no?
¿Qué lecciones importantes pueden extraerse de esta historia? La humildad, sinceridad y sencillez del niño Esteban, la avaricia, frialdad y maldad de las personas con la gente humilde, la perseverancia de Esteban, ya que se mantuvo fuerte y firme en un mundo de maldad, el coraje de Pedro, ya que no le temía nada, el gran corazón que tenía Esteban nos enseñó el verdadero valor de la vida, la madurez con la cual actuaba Esteban era sorprendente, más aún teniendo tan solo 10 años. Muy bien, mis queridos alumnos, esta es la historia de El niño de junto al cielo. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor? El chat voy a activar o de repente activen su micrófono y ustedes me señalan. Y vamos obteniendo sus notas. ¿Qué podría realzar para su exposición? ¿Ah? Miren, a ver. Estoy esperando. ¿Algunas dudas? ¿Algún comentario? Activen sus cámaras, por favor. Muy bien, muy bien. Sí, para saber, pues, que están allí, de repente ya se han ido a almorzar, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a insistir, pues, con Nayeli Díaz, con Valeria, muy bien, con Yulisa, con Nicole Ramos, con Valeria Zapata, Nayeli Gutiérrez y Kiara, que está tomando su Quaker. Muy bien. Entonces, listos, mis queridos alumnos, Daniel Ruiz, muy bien. Entonces, esta es una historia, miren, de ojo, que para escribir una novela, mis queridos jóvenes, no es necesario todavía saber todo, ¿no? Tener una imaginación monstruosa, ¿no? De repente, pues, surrealista. No. Con temas así pequeños, con personajes sencillos, puedes tú armar una historia. Imagínate. Enrique Congrines, ¿cómo arma su historia? Por cierto que Enrique Congrines, para que escriba todo esto, habrá conocido los lugares donde lo describe, como cuál es, por ejemplo, ahí en la historia también nos habla, porque yo la novela lo he leído completa, y nos habla, por ejemplo, del lugar de la parada, como le dicen, miran estos niños, cómo roban, ¿no? En ese entonces la parada era muy, creo, y hasta ahora tiene una fama muy peligrosa de ser, o cuando de repente van, pues, por el centro de Lima, les enseñan los edificios, van caminando, ¿no? Y entre broma y broma, lo de la Plaza San Martín, que ya les he comentado, que él había dicho que era el dueño de la Plaza San Martín, que lo había comprado la Plaza San Martín y estaba pensando venderlo. Inclusive señalaba él de que lo iba a vender inclusive sin el caballo, ¿no? Imagínense. O sea, sin, claro, el monumento que está ahí San Martín con el caballo. Entonces, pero todo eso el gran Esteban, digamos, humilde, creía toda esta historia. Creía que era verdad. Más aún, ¿por qué? Porque confiaba. ¿Por qué confiaba? ¿Por qué confiaba en Pedro? A ver. Porque era su amigo. Claro, Valeria, muy bien, porque era su amigo. Y creo que ustedes también a sus amigos le confían todo, ¿verdad? Sin saber que después no sé qué cosa puede ocurrir. Pero acá en esta historia nos dice eso, nos señala. Bien, si no tienen ningún otro comentario, vamos entonces a llamar lista. A ver la asistencia del día de hoy. Así que atento, por favor. Vamos a activar el chat por si de repente algunos contestan a través del chat respectivo. A ver, jóvenes, atentos entonces. Bien. Agurto, Luis. Presente. Calderón, muy bien. Cana ingresó. Cana. Valeria, ¿ingresó Cana? Parece que no. Carvajal, José. Presente. Carrillo, Sebastián. Sí, lo he visto. Carrillo, ¿está? Presente, presente. Díaz, Nayeli, muy bien.
Presente. Fuentes, muy bien, hija. Fuentes, sí, me justificó, me dijo sí, sí, señorita. Gamboa Luis, ¿está? Gamboa Luis. Gamboa. Muy bien, el chat. García Eric. Presente. González Melanie, sí, la he visto también. Gutiérrez Yair. Gutiérrez. Presente. Muy bien. Nayeli Gutiérrez sí está. Muy bien. Hurtado Paul también está. Muñoz Yulisa también. Olano Álvaro. Presente. Muy bien. Pacheco Gracia. ¿Está? No. Ramos. Sí está. Rivera. Presente. Está. Rodríguez, Catherine, ¿está Rodríguez? ¿Ingresó Rodríguez? Romero, ella tiene justificación porque está malita. Ruiz, Luis. Ruiz, Luis. Ruiz, Luis. Ruiz Luz. ¿Ingresó Luz? Presente. Ya. Salas. Salas ingresó. Salas. Daniel. Salcedo. Johan. Salcedo. Timaná. Tobar. Presente. Muy bien. Zapata Valeria. Muy bien. Listo. Daniel Ruiz. Ruiz, ¿por qué no contesta en su momento? Muy bien. Listo, chicos. Vamos entonces, jóvenes, vamos a grabar la asistencia del día de hoy para tener la evidencia que usted ha asistido a la clase. ¿Bien? Bien, están haciendo un trabajito acá en la casa, así que los voy a dejar hasta acá. Habrá sido la clase, me despido. Lo único, les digo que se cuiden, ¿ya? Cuídense y hagan caso a todo lo que se especifica. La próxima semana nos estamos viendo en el mismo horario, ¿ok? Ojo que la próxima ya comienza las evaluaciones y por consiguiente ya las exposiciones, ¿ya? Por favor, hasta el día de mañana tienen plazo hasta las 6 de la tarde. A través del email me mandan, los que faltan su trabajo. Mañana hasta las 6 de la tarde. Después ya no se molesten.